Javier, ¿has comido? Mamá lo siente. De los labios de la anciana inconsciente salió mi nombre. Era la señora a la que apadrinaba, una anciana que vivía sola. Nunca antes me había llamado por mi nombre. Sentí como si el corazón se me detuviera. A toda prisa, rebusqué en su bolso. Dentro de una vieja caja, encontré una fotografía descolorida. Un niño de 3 años, sonriendo en un parque. En el reverso de la foto, ponía, Javier, 3 años, el día antes de su adopción. La tinta de aquellas palabras estaba corrida por las lágrimas. Esta historia se remonta a 30 años atrás. Tengo un recuerdo de cuando tenía 3 años. Es borroso y confuso, pero hay una sola cosa nítida. Una mujer me abrazaba con fuerza y lloraba. Me estrechaba tanto que parecía que iba a romperme los huesos. Su mano, que me daba palmaditas en la espalda, temblaba, y no paraba de susurrarme algo al oído. Javier, mamá lo siente, lo siento. Esa voz todavía resuena en mis oídos. No sé si fue un sueño o un recuerdo. Después de aquel día, desperté en una casa extraña. Era una casa grande. Tenía un jardín, un salón espacioso y mi propia habitación. A partir de hoy, esta es tu casa. Nosotros somos tu padre y tu madre. Mi padre adoptivo se arrodilló para hablarme a mi altura. Mi madre adoptiva me cogió de la mano y me secó las lágrimas. Eran personas cálidas. Pero yo lloraba todas las noches. Me tapaba con la manta y llamaba a mi madre. En silencio, para que nadie me oyera, ahogando la voz. «Mamá, mamá». Entonces no lo entendía. No sabía quién era la madre a la que buscaba, ni por qué me había dejado aquí. Simplemente, tenía miedo. Mis padres adoptivos me criaron con una dedicación sincera. Mi padre era empresario, pero por muy ocupado que estuviera, nunca faltó a una de mis fiestas deportivas del colegio. Mi madre me preparaba el almuerzo cada mañana. Mientras los otros niños comían sándwiches de la cafetería, yo llevaba una fiambrera con 4 compartimentos. No me faltaba de nada. Un buen colegio, buena ropa, un buen ambiente. Mi padre a veces me decía, Javier, eres mi hijo, diga lo que diga la gente. Mi madre siempre me abrazaba diciendo, ay, mi Javier. Les estaba agradecido. Eran buenas personas, de verdad, pero en un rincón de mi pecho había un vacío. Un agujero que, por más cosas buenas con las que lo llenara, nunca se cerraba, un vacío por el que se colaba el viento. En aquel momento, no sabía qué era. Fue en segundo de la ESO. Estaba haciendo los deberes en el despacho de mi padre cuando descubrí un sobre escondido detrás de un archivador. Certificado de adopción. El corazón me dio un vuelco. Madre biológica, Carmen López. Motivo de la adopción, razones económicas. 4 palabras. Razones económicas. Con el documento en la mano, me planté delante de mis padres. Me temblaban las manos. ¿Qué es esto? Mi madre fue la primera en llorar. Mi padre me agarró por los hombros y me dijo con calma, Javier, siéntate. Aquella noche, mis padres me lo contaron todo. Que fui adoptado a los 3 años, que mi madre biológica había perdido a su marido y pasaba por graves dificultades económicas. Que tuvo que entregarme entre lágrimas porque no podía criarme. Mi madre adoptiva me cogió la mano y dijo, tu madre biológica te entregó porque te quería. Su situación era insostenible. No pude aceptar aquellas palabras. Eran demasiado para un chico de 14 años. Si le quieres, lo crías como sea, ¿no? Mi voz se quebró. Aunque seas pobre, vives juntos. ¿Por qué me entregó? ¿Por qué me abandonó? Mi madre intentó abrazarme, llorando, pero me zafé y me encerré en mi habitación. Aquella noche, bajo las sábanas, lo pensé una y otra vez. Esa mujer me abandonó. Porque no tenía dinero, porque no tenía la capacidad de criarme, porque su situación era más importante que yo. No tardé mucho en aferrarme a esa idea. Incluso a los 30 años, ese sentimiento no había cambiado. Emprendí un negocio y tuve éxito. Conseguí el título de director de una mediana empresa. A los 28 años, conocí a Sofía y nos casamos. A ojos de los demás, lo tenía todo. Pero por las noches, cuando estaba solo, sentía un dolor en el pecho. Una desolación inexplicable. Aquel vacío que, por mucho éxito que tuviera, por mucho reconocimiento que recibiera, nunca se llenaba. Solo se lo conté a mi mujer una vez, justo antes de casarnos. Soy adoptado. Sofía me miró durante un largo rato y luego preguntó,
¿Quieres buscar a tu madre biológica? No respondí al instante. No quiero encontrarla. No me interesa. Era mentira. No es que no me interesara, es que tenía miedo. ¿Qué le diría si la encontrara? ¿Que por qué me abandonó? ¿Y qué cambiaría eso? Sofía dijo con cautela, quizá no te abandonó, sino que te dejó ir por tu bien. Negué con la cabeza. Abandonado o entregado, el resultado es el mismo. Crecí sin madre. Mi mujer no insistió, simplemente me apretó la mano. Aquella noche, después de que se durmiera, fui al baño y me quedé un buen rato de pie. Me miré en el espejo, el director de una empresa de 30 y tantos años. Un hombre al que nada le faltaba. Pero mis ojos reflejaban soledad. Si hasta mi propia madre me abandonó, ¿quién podría quererme de verdad? Ese pensamiento me subió hasta la garganta, pero me lo tragué. Como siempre había hecho, hace 5 años que la empresa inició un programa de voluntariado para personas mayores que viven solas. Los empleados se extrañaron. ¿Por qué una empresa de tecnología se dedicaba a ayudar a ancianos? ¿Por qué el director se implicaba personalmente en algo que no tenía nada que ver con los beneficios? No podía explicarlo. Yo también fui un niño abandonado. Comprendía el sentir de las personas que se quedan solas. Sabía lo que era no recibir ni una llamada en las fiestas, una tarde en la que nadie viene a verte. Sabía lo largas que se hacen esas horas. Por supuesto, de cara al público no decía nada de eso. Es la responsabilidad social de la empresa. Eso era lo que repetía en cada reunión. Normalmente, los empleados se turnaban para hacer el voluntariado. Yo iba personalmente 1 o 2 veces al mes. Comprobaba cómo estaban los mayores, les llevaba lo que necesitaran y a veces comía con ellos. Apadrinábamos a 25 personas, y yo me acordaba de todas. Sus nombres, dónde vivían, los medicamentos que tomaban, su comida favorita. Entre ellos, había una señora. Doña Carmen. El ayuntamiento nos puso en contacto con ella. Fue hace 3 años, recuerdo la primera vez que la visité. Era un pequeño piso de protección oficial. No era un sótano, pero tampoco entraba mucho sol. Al abrir la puerta, vi una pequeña habitación. Era estrecha, pero estaba impecable. Las mantas estaban dobladas perfectamente y el fregadero no tenía ni una mancha de cal. Era una habitación pobre, pero ordenada. La señora salió de la cocina y se detuvo en seco al verme. Fue solo un instante, sus ojos se abrieron de par en par, y rápidamente desvió la mirada. ¡Ay, Dios mío! Ha venido el joven director en persona, su voz tembló ligeramente. No le di importancia. Pensé que estaría nerviosa. Sí, señora. A partir de hoy, mi empresa se encargará de usted. Entonces, la anciana me miró fijamente durante un buen rato. Me pareció que sus ojos estaban enrojecidos, pero al darse la vuelta, ocultó rápidamente su expresión. Cielo santo, ¿qué hace un director tan apuesto en un lugar como este, con lo ocupado que estará? Y volvió a la cocina. Cuando salió, un rato después, tenía los ojos húmedos. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien, es que estaba cortando cebolla y me han llorado los ojos. Sabía que era mentira. En la cocina no había cebollas, pero en ese momento, lo dejé pasar. No podía ponerme a interrogarla en nuestro primer encuentro. Después de aquello, la visitaba 1 o 2 veces al mes. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Yo no puedo comer picante. Desde pequeño tengo el estómago delicado, así que incluso los guisos los como suaves. Pero cada vez que iba a casa de la señora, siempre me preparaba platos suaves. La sopa no picaba, las verduras apenas tenían aderezo. Señora, ¿cómo sabía que no puedo comer picante? Se nota a la legua. Los jóvenes de hoy en día tenéis el estómago delicado. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Pensé que era esa intuición que tienen las personas mayores. Luego fue mi cumpleaños. Era marzo, y cuando fui a su casa, había preparado un caldo de pollo. Señora, ¿hoy es algún día especial? No, ¿qué va? Tenía un poco de pollo y se me antojó hacer caldo. Tomé una cucharada y se me hizo un nudo en la garganta. No sabía por qué, solo era un caldo. Más tarde, en casa, miré el calendario. 17 de marzo. Era mi cumpleaños. Pensé que era una coincidencia. En aquel momento. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Cuando cogí un resfriado, la señora preparó una infusión de tomillo casera y se la envió a la oficina con uno de los voluntarios.
Dásela al director. Últimamente refresca mucho, tiene que cuidarse. También hubo días en que aparecía un paraguas en la recepción de la empresa. Siempre que llovía, sin falta. El conserje me decía: «Señor García, una señora mayor ha dejado un paraguas para usted». El paraguas siempre era negro. ¿Cómo sabía aquella señora que yo solo usaba paraguas negros? Un día, en medio de una reunión de directivos, se me ocurrió de repente: ¿por qué esta señora hace esto por mí? De los 25 ancianos que apadrinábamos, doña Carmen era la única que me enviaba cosas personalmente. Había algo más que no podía explicar. Cuando estaba en su casa, me sentía en paz. Cuando visitaba a los otros mayores, les saludaba cortésmente, les preguntaba cómo estaban y les llevaba lo que necesitaban. Era mi trabajo. Pero con doña Carmen era diferente. Sentado en su salita, notaba cómo la tensión de mis hombros desaparecía. No hacía falta hablar. Simplemente estar sentados juntos me permitía respirar hondo. Por primera vez en mucho tiempo, una vez, estaba sentado en su casa, con la mente en blanco, cuando ella se sentó sigilosamente a mi lado. No dijo nada, simplemente, nos quedamos sentados, uno al lado del otro. Pasaron 5 minutos, 10, y la señora seguía en silencio. Yo tampoco hablé. Pero aquel silencio no era incómodo. Al contrario, fue el momento más tranquilo del mundo. De vuelta en el coche, pensé: ¿qué es esto? ¿Por qué solo me pasa con esta señora? La palabra familia me vino a la mente, pero la descarté de inmediato. Era absurdo. Simplemente es una anciana solitaria y yo también soy una persona solitaria. Por eso conectamos. Me convencí a mí mismo con esa explicación. Pero mi corazón no se lo creía. Los días que volvía de ver a la señora, extrañamente soñaba con aquel recuerdo de los 3 años. El sueño en el que alguien me abrazaba con fuerza y lloraba. Un abrazo tan fuerte que parecía que me iba a romper. Cuando despertaba de ese sueño, la almohada estaba mojada. Siempre. Pasaron 3 años. Cuando conocí a la señora, era solo una de las personas a las que apadrinábamos. Pero durante esos 3 años, algo se había ido acumulando. Cosas que no se podían explicar con palabras. Doña Carmen era una persona peculiar. Aunque yo estuviera tan ocupado que no pudiera visitarla en un mes, nunca se quejó. Otros mayores sí lo hacían a veces. «Joven director, ¿por qué no vienes últimamente? Sé que estás ocupado, pero déjate ver un poco». Pero doña Carmen no. Cuando yo no podía ir, me preparaba un tupper y lo enviaba a la empresa. Se lo dejaba al conserje. Para el joven director, decía. Al principio fue una vez. Luego 2, 3. Cada vez que no podía visitarla, llegaba el tupper. Era una fiambrera de aluminio. Vieja, pero limpia. Al abrir la tapa, el contenido era siempre el mismo: arroz blanco, tortilla de patatas, espinacas salteadas y boquerones en vinagre. Siempre había tortilla de patatas. Siempre. Desde pequeño me encantaba la tortilla. Mi madre adoptiva siempre me la ponía en la fiambrera. Pero en realidad, tengo un recuerdo aún más antiguo. Un recuerdo vago. Alguien cortando un trozo de tortilla amarilla con un tenedor y metiéndomelo en la boca. No sé quién era. Pero cuando comía la tortilla de la señora, extrañamente, ese recuerdo volvía. Sentía un nudo en la garganta. No es que el sabor fuera el mismo. Pero algo era igual. ¿Cómo decirlo? La calidez, quizás. No era solo la comida. Un día, durante una visita, la señora se plantó de repente delante de mí y me arregló la corbata. «Anda, quédate quieto, la llevas torcida». Mientras me ajustaba la corbata con ambas manos, noté que las tenía ásperas. Los nudillos eran gruesos y tenía grietas en la piel. Eran las manos de alguien que había trabajado toda su vida, pero la destreza con la que esas manos rudas manejaban la corbata era experta. «Ya está, así sí que vas elegante». La señora dio un paso atrás y me miró de arriba a abajo. Esa mirada, ¿cómo explicarla? Era como de orgullo. Como si estuviera mirando a su propio hijo. Sentí un calor en el pecho, pero como no entendía por qué, simplemente sonreí. «Gracias, señora». Ella me hizo un gesto con la mano. «No hay de qué. Por arreglarte una corbata, menudo agradecimiento», y al darse la vuelta, la vi secarse los ojos disimuladamente. Un día fui a su casa sin avisar. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. La puerta no estaba cerrada con llave,
así que la abrí un poco y la vi sentada en un rincón de la habitación. Tenía algo sobre el regazo y lloraba en silencio. Era un llanto sin sonido. Sus hombros temblaban ligeramente y se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Señora», mi voz la sobresaltó, y rápidamente escondió lo que tenía en el regazo debajo de una manta. «¡Ay, qué susto! Podías haber llamado». Llamé, pero como no respondía. «Señora, ¿por qué llora?» No lloraba. «Es que tengo la vista cansada. Últimamente me lloran mucho los ojos». Forzó una sonrisa. Pero la punta de su nariz estaba roja y tenía los párpados hinchados. Quise preguntarle qué había escondido bajo la manta, pero al ver su expresión no me atreví. Parecía algo que no debía ser descubierto, algo muy valioso para ella. «¿Tienes hambre? Te preparo algo de comer». La señora se levantó y se secó los ojos una vez más con el brazo. Su espalda parecía especialmente pequeña en ese momento. Fue por entonces cuando Sofía se dio cuenta. Estábamos cenando cuando mi mujer me preguntó: «Cariño, últimamente hablas mucho de esa señora». «Ah, ¿sí?» «Sí. Que si la señora te ha enviado un tupper. Que si la señora te ha arreglado la corbata. Que si en casa de la señora te sientes en paz». Al decirlo en voz alta, me di cuenta de que era verdad. Sin saberlo, no paraba de hablar de ella. Sofía dejó los cubiertos y dijo: «¿No será que sientes algo especial por ella porque te recuerda a una madre, a tu madre biológica?» Casi se me cae la cuchara. «No digas eso». Mi voz sonó cortante. Me sorprendió a mí mismo. Yo no tengo nada que se parezca a una madre biológica. Sofía me miró un rato y asintió. «Vale, lo siento». No insistió. Pero esa noche no pude dormir. Las palabras de mi mujer daban vueltas en mi cabeza. «¿Te recuerda a una madre?» No. Es imposible. Esas coincidencias no existen. Mientras pensaba eso, el corazón me latía con fuerza. Se lo pregunté directamente a la señora una semana después. Estábamos tomando un té, como de costumbre, cuando las palabras salieron solas. «Señora, ¿por qué es tan buena conmigo?» La mano de la señora, que sostenía la taza, se detuvo. Hubo un largo silencio. Yo también tuve un hijo. El corazón me dio un vuelco. «¿Dónde está?» Se fue lejos. Muy, muy lejos. Su voz se quebró. Los dedos que agarraban la taza se pusieron blancos. «Le echará de menos. Cada día». Tras decir esa única palabra, la señora bajó la cabeza. Sus hombros temblaron una vez, y cuando volvió a levantar la vista, su expresión era serena. Como la de alguien que ha vivido así durante 30 años, alguien que se ha acostumbrado a aguantar. En ese momento, pensé que su hijo había muerto o que habían perdido el contacto. «Señora, yo también crecí sin madre». No sé por qué le dije eso. Era algo que no le contaba a nadie. Ni a mis padres adoptivos, ni a mis empleados. Pero delante de esta señora, salió, me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ya veo». La señora me dio unas palmaditas suaves en el dorso de la mano. Era una mano áspera y seca, pero sentí su calor. «¿Cuánto has tenido que pasar?» Con esa sola frase, sentí un escozor en la nariz. «¿Qué me pasa?» Es solo una de las ancianas del programa. Es parte del trabajo, pero mientras su mano reposaba sobre la mía, sentí como si algo que había perdido a los 3 años estuviera volviendo. No podía ponerle nombre. Esto lo supe más tarde. Después de que yo me fuera, la señora se quedaba sentada sola en su habitación y lloraba durante mucho tiempo. Me lo contó su vecina. Las paredes eran finas y a veces oía sus sollozos. «Doña Carmen, ¿otra vez llorando? ¿Es por su hijo?» Ella nunca respondía. Simplemente lloraba. «Mi Javier, qué bien has crecido. Estás viviendo bien. Mamá lo siente. Lo siento tanto que no puedo decírtelo. Me basta con tenerte así de cerca». Eso es lo que susurraba para sí misma. Cada vez que yo la visitaba. Si lo hubiera sabido entonces, si lo hubiera sabido, aquel día no le habría soltado la mano. Era un martes. Sobre las 2 de la tarde, estaba en una reunión. Presentábamos un nuevo proyecto, así que había 6 directivos en la sala. Sonó mi móvil. Un número desconocido. Normalmente, no lo habría cogido, estaba en medio de una reunión, pero ese día lo cogí. No sé por qué, mi mano se movió sola. «Dígame, señor García. Soy la vecina de arriba, la señora del quinto. Doña Carmen se ha desmayado».
He llamado a una ambulancia, pero como su número estaba pegado en la nevera, le he llamado. Se me paró el corazón. Interrumpí la reunión y me levanté. Los directivos me miraron sorprendidos. Señor, estamos en medio de la... Continuaremos más tarde. Fue lo único que dije antes de salir. No podía esperar al ascensor, así que bajé corriendo por las escaleras de emergencia. Mientras conducía, me temblaban las manos. Los nudillos se me pusieron blancos sobre el volante. Apadrinábamos a 25 personas. Algunas tenían mala salud. Algunas habían sido hospitalizadas y otras habían fallecido. Cada vez sentía pena, pero nunca me habían temblado las manos así. ¿Qué me pasa? ¿Por qué solo con esta señora? Sin tiempo para pensar en ello, llegué al hospital. Urgencias era un caos. Dije su nombre en el mostrador de admisión. Carmen López, ¿dónde está? ¿Es usted familiar? Esa pregunta me dejó helado. ¿Familiar? No. Soy su padrino, de la empresa que la ayuda. Una enfermera me guió. Detrás de una cortina, yacía la señora. Llevaba una mascarilla de oxígeno. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido como el papel. Me acerqué y la miré. ¿Era tan pequeña? ¿Tan delgada? No me había dado cuenta antes. Porque siempre sonreía alegremente. Porque siempre me recibía con un joven director. Pero ahora, inconsciente en la cama, parecía la persona más pequeña y frágil del mundo. El médico me dijo, tenía una enfermedad pulmonar crónica. Sumado a la desnutrición y el agotamiento, su cuerpo no ha podido más. ¿Desnutrición? Sí. No parece que estuviera comiendo adecuadamente. Su peso es alarmantemente bajo para su edad. Sentí un vuelco en el estómago. La señora siempre me preparaba comida. Me enviaba táperes. Me hacía caldo. Siempre me ponía 4 platos diferentes en la mesa. Pero ella no comía. Yo me haré cargo de los gastos médicos. Por favor, hagan todo lo posible. Hice una reverencia, pero tenía un nudo en la garganta y apenas podía hablar. Me senté a su lado, esperé a que recuperara la conciencia. Pasó 1 hora, 2, le cogí la mano. Estaba áspera, seca y fría. ¿Cómo podía estar tan fría aquella mano que me había arreglado la corbata? Habían pasado unas 3 horas. La señora empezó a susurrar. Al principio, apenas se oía. Eran murmullos mezclados con su respiración. Acerqué mi oído. Javier. El corazón me dio un vuelco. ¿Has comido? Contuve la respiración. Mamá lo siente. Mamá. El mundo pareció detenerse. De los labios de la señora había salido mi nombre. Nunca me había llamado por mi nombre. Siempre era, joven director, señor director. Javier, ¿has comido? Mamá lo siente. Una enfermera se acercó. Parece que la señora está llamando a su hijo. ¿Su hijo se llama Javier? Como no tiene familia, no lo sabemos muy bien. Javier es un nombre común. Podía ser una coincidencia. Pero sentía que el corazón me iba a estallar. El hecho de que supiera que no comía picante, que me preparara caldo el día de mi cumpleaños, que supiera que solo usaba paraguas negros, que siempre me pusiera tortilla, que llorara delante de mí y escondiera algo, que dijera que tenía un hijo. Se fue lejos, muy, muy lejos. No se había ido lejos. Estaba justo delante. Durante 3 años, había estado delante de ella, y no había podido decir nada. Me temblaban las manos, apreté los dientes. No puedo llorar, pensé. Aún no hay nada seguro. Pero las lágrimas no dejaban de caer. Tenía que ir a por sus cosas. Salí del hospital y fui a su casa, para coger ropa y artículos de aseo para su ingreso. El pequeño piso de alquiler, un lugar que había visitado innumerables veces, pero que ese día se veía diferente. Abrí la puerta y entré. La habitación, siempre impecable. La manta doblada a la perfección, el fregadero sin una mancha. Al volver a ver esa habitación, me dolió el corazón. En esta habitación tan pequeña, viviendo con tanta pobreza, me preparaba táperes, me ponía 4 platos en la mesa, me hacía infusiones. Mientras ella misma apenas comía, abrí el armario. Apenas había ropa. 2 cardigan descoloridos, unos pantalones de algodón. Eso era todo. Entré en el baño para coger sus cosas de aseo y vi una foto pegada junto al espejo. Era un recorte de periódico. Era mi cara. Un artículo de un periódico local de hacía 3 años,
Joven CEO lidera un programa de apadrinamiento de ancianos. Debajo de la foto, había una pequeña nota escrita a mano por ella. Mi hijo. 2 palabras. Mi hijo. Las piernas me fallaron y me derrumbé en el suelo. Y dentro del armario de la ropa de cama, encontré una caja. Una vieja caja de cartón. Tenía marcas de haber sido precintada varias veces, y el polvo no se había acumulado en la tapa, señal de que la abría a menudo. La abrí. Dentro, la caja estaba repleta. Fotos, cartas, recortes de periódico. Había decenas de fotos. Un niño de 3 años sonriendo en un parque. El primer día de colegio, tomada desde lejos, delante de la puerta. Estaba borrosa. La graduación de secundaria, fuera del gimnasio, también desde lejos. El día del deporte en el instituto, tomada desde fuera de la valla, pues una esquina de la foto estaba ocupada por la alambrada. La graduación de la universidad, debajo de la pancarta de la entrada principal, muy de lejos. Todas las fotos estaban tomadas desde lejos. Ni una sola de cerca. Durante 30 años, esta señora había estado observando mi vida desde la distancia. Y un fajo de cartas, atado con una goma elástica. Eran innumerables. La dirección en los sobres era la misma, la de la casa de mis padres adoptivos, pero no tenían sello. Ni una sola había sido enviada. Miré la fecha de la primera carta, era de hace 30 años, con manos temblorosas, la abrí. Mi querido Javier, hoy te he entregado. Perdona a esta madre tan inútil. Desde que papá se fue al cielo, no he tenido fuerzas para criarte sola. Las deudas del hospital, los préstamos, mi propia salud, ni siquiera podía darte de comer en condiciones. ¿Cómo podría llamarme madre? Sé que has ido a un buen hogar. Un lugar cálido. Un lugar donde no pasarás hambre. En cuanto me ponga buena, en cuanto gane dinero, te juro que iré a buscarte. Pero lo prometí, se lo prometí a tus nuevos padres. Que no contactaría contigo. Que para que te adaptaras a tu nueva familia, no debía aparecer. Por eso, ni siquiera puedo enviar esta carta. Lo siento, Javier, mamá. Me temblaba la mano que sostenía la carta. Abrí la segunda. Javier, hoy te he visto desde lejos en tu primer día de colegio. El uniforme te quedaba muy bien. Creo que has salido a tu padre, eres alto. Mamá te vio desde fuera de la puerta. Quería entrar, pero no pude por la promesa. Tenía miedo de confundirte si aparecía. La tercera. He oído que te has graduado de secundaria. Te vi desde fuera del gimnasio, hasta recibiste un premio. Lo estás haciendo bien. Estoy muy orgullosa. Hacia la 10ª, ya no pude seguir leyendo. Javier, he ganado algo de dinero. Podría ir a buscarte, ¿verdad? Pero luego lo pienso, estás viviendo tan bien ahora, y si aparezco, tu vida se desestabilizaría. Vas a un buen colegio, creces feliz con unos buenos padres, ¿qué bien haría yo apareciendo? No iré. Te veré desde lejos. La carta estaba manchada de lágrimas, no eran las mías. Ya había marcas de lágrimas secas en el papel, lágrimas de hace 30 años. Las lágrimas que derramó mientras escribía esto. Me derrumbé, abrazando la caja. Lloré a gritos. Nunca en mi vida había llorado así. Durante 30 años. Esta persona, durante 30 años, no me había abandonado. Me había entregado. Me había abrazado hasta casi romperme y, llorando, me había dejado ir. Y durante 30 años, había esperado, escribiendo cartas cada mes que nunca pudo enviar, tomando fotos desde lejos. Cuando salí de su piso, el sol se estaba poniendo. Puse la caja en el asiento del copiloto y me senté al volante, pero no pude arrancar el coche. Me temblaban tanto las manos que me quedé así sentado un buen rato. Solo, en el aparcamiento, las frases de las cartas daban vueltas en mi cabeza. En cuanto me ponga buena, en cuanto gane dinero, te juro que iré a buscarte. Pero lo prometí, que no contactaría contigo. No iré, te veré desde lejos. 30 años. Durante 30 años la había odiado. Una mala madre que me abandonó, alguien que vendió a su hijo por dinero. Una persona irresponsable que nunca vino a buscarme. Pero la verdad es que no podía venir. Por la promesa. Porque yo estaba bien. Porque si aparecía, mi vida se tambalearía. Porque si aparecía, sería una carga. Me mordí el labio. Ni siquiera me di cuenta de que sangraba. Necesitaba confirmación.
Las cartas y las fotos no eran suficientes. No, en realidad, eran más que suficientes. Ya lo sabía. Pero tenía miedo de admitirlo. Porque si lo admitía, el yo que la había odiado durante 30 años se convertiría en una persona horrible. Aún así, tenía que confirmarlo. Fui a buscar a la asistenta social del ayuntamiento que la había atendido durante 10 años. Fue a la mañana siguiente. En la recepción del Departamento de Servicios Sociales, en la tercera planta del ayuntamiento, dije su nombre. ¿Podría ver a la asistenta social encargada de doña Carmen López? Poco después, apareció una mujer de mediana edad. Pelo corto y rizado, gafas de pasta negras, chaqueta polar y pantalones cargo. Llevaba colgada una identificación de servicios sociales. ¿Viene por doña Carmen López? Siéntese. Nos sentamos frente a frente en una sala de reuniones. Soy el director de la empresa que apadrina a la señora. Ayer se desmayó y está ingresada. Hice una pausa. No me salían las siguientes palabras. La asistenta social esperó. ¿La señora tiene un hijo? La expresión de la asistenta social cambió. Me miró fijamente por encima de las gafas y suspiró. Veo que la señora se lo ha contado. No. No me lo ha dicho directamente. Me he enterado por otros medios. La trabajadora social dudó un momento y luego sacó un expediente. Normalmente, esta información es confidencial, pero como usted es prácticamente su único apoyo, abrió el expediente mientras hablaba. Sí. Tuvo un hijo. Para ser exactos, lo dio en adopción. Hace 30 años. Sentí una punzada en el pecho. Aunque ya lo sabía, llevo 10 años encargándome de ella. La conocí cuando tenía 53 años. Es una mujer que ha sufrido mucho. La asistenta social continuó lentamente. Nunca se volvió a casar. Después de entregar a su hijo, ha vivido sola durante 30 años. A los 30, su marido murió en un accidente. Tenía deudas, ella misma no estaba bien de los pulmones, y era absolutamente imposible para ella criar a un niño. Me contó que tardó un año en decidirse a darlo en adopción. Aguantó sola hasta que el niño cumplió 3 años, pero un invierno no pudo pagar la calefacción y le puso todas sus mantas al niño. Ella durmió con el abrigo puesto. Ese invierno, el niño cogió una neumonía. No tenía dinero para el hospital y tuvo que pedir prestado a los vecinos para curarlo. Fue entonces cuando tomó la decisión. Así, este niño se va a morir. Si se queda conmigo, se morirá. La voz de la asistenta social se quebró. Así que buscó un buen hogar y lo entregó. A una pareja con buena situación económica que no tenía hijos. Había una condición. Que lo criaran como a su propio hijo. A cambio, ella prometió no volver a contactar. Fueron los padres adoptivos quienes pusieron la condición. Que por el bien emocional del niño, era mejor que la madre biológica no apareciera. Y ella cumplió esa promesa. Durante 30 años, sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Y por qué no se volvió a casar? Mi voz salió ronca. La asistenta social negó con la cabeza. Se lo pregunté una vez. Señora, es muy duro vivir sola. ¿No podría conocer a alguien bueno? ¿Y sabe lo que me respondió? No puedo. Si me voy con otra persona, y mi hijo viene a buscar a su madre algún día, no puedo no estar aquí. Durante 30 años, ha estado guardando ese lugar. Por si su hijo volvía a buscarla. Por si acaso, aunque fuera una entre 1.000.000. Sentí algo atascado en la garganta. No podía tragarlo ni escupirlo. Y esto lo supe más tarde. La asistenta social bajó la voz. ¿Sabe en qué ha trabajado toda su vida? Fregando platos en restaurantes, empaquetando en fábricas, limpiando edificios, recogiendo el reciclaje de madrugada. No hay trabajo que no haya hecho, y todo el dinero que ganaba, lo enviaba a alguna parte. Al principio pensé que estaba pagando deudas, pero luego descubrí que estaba haciendo donaciones a la agencia de adopción. ¿A la agencia de adopción? Sí. A la agencia que le encontró una familia a su hijo. Les enviaba un poco de dinero cada mes. En agradecimiento. Por haberle encontrado un buen hogar a su hijo. Mientras ella apenas comía fideos instantáneos. Apreté los puños con fuerza. Las uñas se me clavaron en las palmas. Había un día en el que lo pasaba especialmente mal. En marzo. El 17 de marzo. Se me paró el corazón. Era mi cumpleaños. Ese día no salía de casa. Se quedaba sola en su habitación. Más tarde le pregunté y me dijo que era el cumpleaños de su hijo.
que preparaba un caldo y se lo comía sola, poniendo 2 cucharas en la mesa. ¿2 cucharas? Ponía una cuchara en el sitio vacío y se comía el caldo sola. Durante 30 años. Cada año, en mi cumpleaños, no pude soportarlo más. Bajé la cabeza. Mis lágrimas cayeron al suelo. La asistenta social esperó un momento. Me ofreció un pañuelo y dijo: «Señor García, por casualidad». Levanté la cabeza. «¿No será usted ese hijo?». No pude responder. Solo asentí. Los ojos de la asistenta social también se humedecieron. Se quitó las gafas, se secó los ojos y, tras un largo silencio, dijo: «Dios mío, así que estaba delante de usted». Estuvo delante durante 3 años y no pudo decir ni una palabra. ¿Cuánto tuvo que aguantar esa mujer? La asistenta social bajó la cabeza. Hay algo más que debo decirle. Cuando la señora fue asignada a su programa de apadrinamiento, fue una coincidencia. El ayuntamiento la asignó. Ella se enteró más tarde de que esa empresa era la de su hijo. Entonces me llamó. «Señorita», me dijo, «¿puedo seguir recibiendo esta ayuda?». «¿Por qué?», le pregunté. «Si no le gusta, podemos cambiarla a otro sitio». «No, no. La aceptaré. Sé que no está bien, pero quiero estar cerca de él, aunque sea así, quiero ver la cara de mi hijo de cerca». Después de esa llamada, yo también lloré. Salí del ayuntamiento. Afuera llovía. No tenía paraguas. Caminé bajo la lluvia, sin saber a dónde iba. Me detuve bajo el toldo de una tienda. Saqué el móvil. Llamé a Sofía. Tras 3 tonos, mi mujer contestó: «Cariño, ¿qué pasa?». Abrí la boca, pero no me salían las palabras. «Cariño, ¿qué te pasa?». «Sofía». Mi voz se quebró. Esa señora era mi madre. Silencio al otro lado de la línea. 5 segundos, 10. Lo sabía, la voz de Sofía también temblaba. Por eso sentías esa conexión tan especial. 30 años, sola, por mi culpa. No pude seguir hablando. Bajo el toldo de la tienda, un hombre adulto lloraba abrazado a su teléfono. «Cariño, no llores, voy a buscarte». «¿Dónde estás?». «No hace falta. Necesito estar solo un rato». «No». «¿Dónde estás?». «Espera, que voy». La voz de Sofía era firme. Temblorosa, pero firme. «Voy al hospital. Nos vemos allí». Colgué y miré al cielo. La lluvia me mojaba la cara. ¿También llovió hace 30 años? ¿El día que mi madre me entregó? Antes de ir al hospital, hice otra llamada. A mi madre adoptiva. «Mamá». «Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz?». «Mamá, el nombre de mi madre biológica es Carmen López, ¿verdad?». Sentí cómo se contenía la respiración al otro lado de la línea. «Sí». «Javier, ¿qué ocurre?». «La he encontrado». «¿Qué dices?». «He encontrado a mi madre biológica». Mi madre adoptiva guardó silencio durante un rato. Luego, con voz temblorosa, preguntó: «¿Está viva?». «Sí. Pero ahora está en el hospital». Se desmayó. «Dios mío». «Mamá, solo una pregunta más». «Claro, pregunta. Cuando me adoptasteis, ¿conocisteis a mi madre biológica?». Hubo un largo silencio. La voz de mi madre adoptiva estaba cargada de emoción. «La conocimos. Una vez. Cuando nos entregó, nos dijo: por favor, criadlo bien. Por favor, no le digáis que su madre lo abandonó». No puedo olvidar su cara en ese momento. Te abrazaba y no te soltaba. Los de la agencia intentaron separaros, pero no había manera. Al final, solo cuando te quedaste dormido, pudo dejarte. Y entonces se derrumbó en el suelo y lloró, sin poder hacer ruido, tapándose la boca. En ese momento le prometí que te criaríamos como a nuestro propio hijo. Pero también le pedimos, por tu bienestar emocional, que se abstuviera de contactar durante un tiempo. Al principio, era un tiempo, pero los años pasaron, y se convirtieron en 30. Mi madre adoptiva empezó a llorar. ¿Así que ella ha cumplido esa promesa durante 30 años? Sí. Dios mío, Dios mío. Mamá, lo siento. Por mi culpa. ¿Sentirlo tú? ¿Por qué? La que tiene que sentirlo soy yo, le dije, un tiempo, y la dejé así 30 años, Javier. ¿Sí? Cuando tu madre biológica se recupere, tráela a nuestra casa, ¿de acuerdo? Sí. Tonto. ¿Qué más da tener 2 madres? Eres un afortunado. La mano que sostenía el teléfono perdió fuerza. Me mordí el labio,
pero esta vez no fue por el llanto, sino por la gratitud. La lluvia amainaba. El sol asomaba entre las nubes. Por primera vez en 30 años, sentí que aquel vacío en mi pecho empezaba a llenarse un poco. De vuelta al hospital. Sofía me esperaba en el vestíbulo. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Me abrazó sin decir palabra. Ya está. No estaba bien. Pero asentí. Sofía me cogió la cara entre sus manos y dijo: «Tienes los ojos muy hinchados. De llorar». «Lo sé». Sofía me sacudió los hombros del abrigo. Todavía estaban húmedos por la lluvia. «¿Cómo está ella?» «Sigue inconsciente. El médico ha dicho que podría despertar mañana». Sofía me cogió la mano. Con fuerza. «Vamos juntos». Subimos a la habitación. En el ascensor, Sofía preguntó: «¿Has leído las cartas?» «Sí. Son muchísimas. Incontables». Sofía se mordió el labio. Tenía los ojos enrojecidos. Y pensar que ella, tu madre, estuvo 3 años delante de ti sin poder decir nada, aguantando. «Madre». Fue la primera vez que Sofía la llamó así. Se me hizo un nudo en la garganta. Nos detuvimos frente a la habitación. No me atrevía a abrir la puerta. Sofía esperó a mi lado, sin meterme prisa. La odié durante 30 años, dije sin darme cuenta. Pensaba que era una mala madre que me había abandonado. Decía que no quería encontrarla, que no me interesaba. Y mientras, ella vivía así, sin comer, para prepararme un tupper. Escribiendo cartas que nunca pudo enviar, celebrando mi cumpleaños sola con 2 cucharas. Recordando hasta que no me gusta el picante, Sofía me agarró del brazo. «Entra». No sé qué decir. «No hace falta que lo sepas. Cuando entres, lo sabrás». Sofía abrió la puerta de la habitación. Entré. La señora dormía. En lugar de la mascarilla de oxígeno, tenía una cánula nasal. Su rostro seguía pálido, pero parecía un poco mejor que el día anterior. Me senté junto a la cama. Miré su rostro en silencio. Este rostro, lo había visto durante 3 años, pero hoy se veía diferente. Las arrugas alrededor de sus ojos. Estas arrugas no son de reír, son de llorar. Los surcos junto a su boca. Estos surcos son de aguantar. Sus manos ásperas y agrietadas. Con estas manos ha sobrevivido sola durante 30 años. Le cogí la mano. Fría, seca y pequeña. Pero, extrañamente, encajaba perfectamente en la mía. Me quedé así sentado un buen rato. Habrían pasado unas 2 horas. Sus dedos se movieron ligeramente. Sus párpados temblaron. Lentamente, abrió los ojos. Miró al techo con la vista nublada y luego giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Se quedó paralizada. Creo que se dio cuenta de que le estaba cogiendo la mano. «Señor director», su voz salió ronca. «Señor director, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene los ojos tan hinchados?» No respondí. Levanté la caja de cartas que había dejado a un lado. La vieja caja de cartón. La que tenía cinta adhesiva por todas partes. El rostro de la señora se puso blanco como la cera. ¿De dónde has sacado eso?», empezó a temblar. «Señor director, eso no». Intentó incorporarse. Parecía que quería arrebatarme la caja, pero yo la sujeté con fuerza. No la solté. «Señora, no». Hubo un silencio. ¿Cómo debía llamarla? Los ojos de la señora se abrieron de par en par. Sus grandes ojos comenzaron a llenarse de agua. «Señor director, no es usted». Mi voz temblaba. ¿Era mi voz o la suya? No lo sabía. Eran las 2. ¿Por qué no me lo dijo? Sus labios temblaron. No pudo responder. Durante 3 años, estando delante de mí, ¿por qué no dijo ni una palabra? Por vergüenza. Apenas salieron 2 palabras. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Por vergüenza, no pude decírtelo. Estás viviendo tan bien, no podía aparecer yo. Una madre que vive así, Buno. Su voz se quebró. Da vergüenza. Si se supiera que tienes una madre así, daría vergüenza. Aquellas palabras me partieron el corazón. ¿Vergüenza? Alcé la voz. No era ira, era dolor. ¿Una persona que no comía para prepararme la comida a mí da vergüenza? ¿Una persona que escribió cartas durante 30 años sin poder enviar ni una, que me sacó fotos desde lejos, da vergüenza? ¿Una persona que en mi cumpleaños ponía 2 cucharas en la mesa y se comía el caldo sola? Se agarró a la manta, llorando.
En silencio, como había hecho toda su vida. ¿Cuántas personas en el mundo se acuerdan de que no puedo comer picante desde los 3 años? No pude contenerme más. Mamá. Sus movimientos se detuvieron. El mundo pareció congelarse. ¿Qué has dicho?, preguntó con voz temblorosa. Tenía los ojos desorbitados. No podía creerlo. Mamá, lo dije por segunda vez. Soy yo, Javier. Su rostro se descompuso. Los 30 años de contención estallaron de golpe. Me cogió la cara con ambas manos. Manos ásperas, secas y agrietadas. Esas manos tocaron mis mejillas, mi frente, mi nariz, mi barbilla, como si estuviera confirmando un recuerdo de la infancia. Mi Javier, su voz se ahogó en sollozos. Mi niño, qué mayor estás, qué guapo eres. La abracé. Su cuerpo era pequeño y frágil. Podía sentir sus huesos. Porque no comía. Porque me lo daba todo a mí. Mamá, lo siento. ¿Sentirlo tú? ¿Por qué? Te odié durante 30 años. Pensé que me habías abandonado. Dije que no quería buscarte. La que tiene que sentirlo soy yo, mamá. No. Ahora lo sé. No me abandonaste. Me dejaste ir por mi bien. Me dio unas palmaditas en la espalda. Como cuando tenía 3 años, abrazándome hasta casi romperme. Y lloró. Lloró con sonido. Ella, que toda su vida había llorado en silencio, por primera vez lloraba a gritos. Yo también lloré. Juntos. Fuera de la habitación, apoyada en el marco de la puerta, Sofía lloraba en silencio. Pasó un día y la salud de mi madre empezó a mejorar. Comenzó a comer. El médico le recetó suplementos nutricionales y le recomendó empezar con purés. Yo mismo le di de comer. Ya como yo. Deja la cuchara. No, te la voy a dar yo. Ay, ¿este señor director? No soy el señor director. Se quedó paralizada. Y luego, entre lágrimas, mi Javier. Sí, soy Javier. Tomó una cucharada de puré y sonrió. La sonrisa más bonita que había visto en mi vida. Sofía entró en la habitación. Traía fruta pelada. Madre, coma un poco de manzana. Mi madre miró a Sofía, desconcertada. Muchacha, ¿me has llamado madre? Sofía sonrió y dijo. Soy la mujer de Javier, su nuera, madre. Los ojos de mi madre volvieron a llenarse de lágrimas. ¿Qué nuera más guapa tengo? Sofía le cogió la mano. Cuide mucho de mí de ahora en adelante, madre. Mi madre apretó la mano de Sofía y se quedó un buen rato sin poder hablar. Asintió. Un asentimiento más profundo que cualquier palabra. Mis padres adoptivos vinieron al hospital al día siguiente. Mi padre adoptivo abrió la puerta de la habitación. Pelo canoso, gafas redondas. Mi madre adoptiva estaba a su lado. Mi madre intentó incorporarse de la cama, con cara de desconcierto. Estos señores son. Mamá, son mi padre y mi madre. Mi madre adoptiva se acercó primero. Le cogió la mano a mi madre. Carmen, la voz de mi madre adoptiva temblaba. Han pasado 30 años. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. ¿Usted es la de entonces? Sí. La que se llevó a Javier. Mi madre apartó las mantas e intentó bajar de la cama. Quédese sentada. Está usted enferma. Mi madre adoptiva la detuvo. Y luego, inclinó la cabeza. Lo siento. Le dije que sería por un tiempo, y han pasado 30 años. Fui yo quien le pidió que no contactara. Mi madre le apretó la mano con fuerza a mi madre adoptiva. No, estoy muy agradecida. Han criado a Javier tan bien, tan maravillosamente. Mi madre miró a mi madre adoptiva y sonrió. Lloraba y sonreía al mismo tiempo. Muchas gracias. Han hecho por él todo lo que yo no pude. Mi madre adoptiva también lloró. Las dos, cogidas de la mano, lloraron juntas. Mi padre adoptivo se quitó las gafas y se secó los ojos. Luego, carraspeó y dijo, Carmen, cuando le den el alta, véngase a vivir cerca de nosotros. Javier ha dicho que buscará un piso. No, por Dios, eso no. Se acabó el vivir sola. La voz de mi padre adoptivo era firme pero cálida. ¿Qué más da que Javier tenga 2 madres? Si hay 2 personas para hacerle la comida, a Javier le encantará. Mi madre se rió. Ella, que toda su vida se había tragado las penas, se rió a carcajadas. Ha pasado un año. Mi madre ha recuperado la salud. Con el tratamiento para sus pulmones, los suplementos nutricionales y, sobre todo,
comiendo como es debido, ha mejorado visiblemente. Vive en el piso que le compré, a 10 minutos andando de mi casa. Cada mañana, me prepara un tupper. Esta vez, no lo envía a escondidas, me lo da ella misma. Javier, hoy te he puesto tortilla. Gracias, mamá. Nadie sabe cuánto tiempo han tardado en llegar estas dos simples frases. Sofía a veces me dice: cariño, tus dos madres se quejan mucho de lo mal que comes. ¿A quién habrá salido? La sangre no engaña. Lo dice sonriendo, pero se me hace un nudo en la garganta. En las fiestas, todavía nos reunimos en casa de mis padres adoptivos, 5 personas sentadas en la gran mesa. Mi padre adoptivo, mi madre adoptiva, mi madre, Sofía y yo. Mi madre adoptiva le ofrece comida a mi madre. Carmen, prueba esto. A Javier le encanta. Mi madre lo acepta sonriendo. Gracias. Cuando veo a esas dos mujeres sentadas juntas, a veces dejo los cubiertos y me quedo mirándolas un buen rato. Qué gran bendición es tener dos madres. A veces, cuando paso por el piso de mi madre, todavía tiene mi foto pegada en la nevera, aquel recorte de periódico. Junto a la nota que decía, mi hijo, ha pegado una foto nueva, una foto en la que salimos ella y yo, uno al lado del otro, sonriendo. La hizo Sofía. Debajo de esa foto, mi madre ha escrito algo nuevo: mi hijo, ahora de verdad. Cada vez que leo esas 4 palabras, se me saltan las lágrimas. Y creo que será así toda la vida. La odié durante 30 años. La madre que me abandonó. Pero esa persona me esperó durante 30 años. Escribiendo cientos de cartas que no pudo enviar, llenas de «lo siento», recordando que no me gusta el picante, poniendo 2 cucharas en la mesa en mi cumpleaños y comiendo caldo sola, sacándome fotos desde lejos. Dejar ir también era amor. Esperar también era amor. Estar a su lado en silencio también era amor. Y 30 años después, llamarla mamá también fue amor. A todos ustedes, díganle a sus seres queridos lo que sienten antes de que sea tarde. Que les quieren, que les dan las gracias, que lo sienten. Si no se dice, no se sabe. Para que no tengan que dar un rodeo de 30 años, una llamada hoy, ahora mismo, es suficiente.